Escuché la voz de Mariana gritando desde el teléfono que sostenía en mis manos. Mi corazón se detuvo por un instante. Había llamado a Miguel para preguntarle sobre los detalles de su mudanza del lunes, pero aparentemente él había olvidado colgar después de contestar. Su teléfono debía estar sobre alguna mesa o en su bolsillo, porque yo podía escuchar toda la conversación que estaban teniendo en su casa. En serio te lo digo, Miguel, continuó Mariana con una voz llena de desprecio que jamás le había escuchado. No aguanto ni 5 minutos más escuchándola hablar de sus plantas, de sus recetas, de lo maravilloso que era tu papá. Me enferma esa casa que huele a naftalina y ha pasado. Ahí estaba yo, sentada en mi cocina, sosteniendo el teléfono con manos que comenzaron a temblar mientras escuchaba cómo la mujer a quien había abierto las puertas de mi hogar me destrozaba con cada palabra. Pero lo que vino después fue mucho peor que cualquier insulto. Tranquila, amor, le respondió Miguel con una calma que me heló la sangre. Ya hablamos de esto. Es temporal. Una vez que estemos instalados, empezamos con el plan. La vieja no se va a dar cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. La vieja. Mi propio hijo me había llamado la vieja con el mismo desprecio que su esposa. El mismo niño al que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, al que había esperado despierta en la sala cada vez que llegaba tarde de una fiesta, al que había defendido cuando todo el mundo decía que no servía para nada. «¿Pero cuánto tiempo va a tomar?», insistió Mariana, y su voz se escuchaba impaciente, ansiosa. «No puedo fingir que me cae bien por mucho tiempo. Y ese cuarto que nos está preparando con tanto cariño. Me da náuseas verla tan ilusionada preparando todo para nosotros». Mi mirada se dirigió automáticamente hacia la escalera que llevaba al cuarto principal. Durante las últimas 2 semanas había trabajado sin descanso preparando ese espacio para ellos. Había lavado las cortinas color marfil que Antonio y yo habíamos colgado en nuestra luna de miel, había pulido cada mueble hasta que brillara como nuevo, había comprado sábanas bordadas y flores frescas para que se sintieran bienvenidos. Incluso había movido mis propias pertenencias al cuarto más pequeño para darles el mejor espacio de la casa. «Mira», respondió Miguel, y su voz tomó un tono que jamás la había escuchado, frío y calculador como el de un extraño. «En 6 meses máximo ya no va a ser problema. Tengo contactos en varios geriátricos que no hacen muchas preguntas. Una vez que esté allí, podemos decir que se está volviendo senil, que es peligroso que viva sola. Nadie va a cuestionar que sus propios hijos tomen esas decisiones». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Un geriátrico. Mi hijo estaba planeando encerrarme en un geriátrico para quedarse con mi casa. La casa que Antonio y yo habíamos comprado después de años de ahorrar cada centavo, donde habíamos criado a Miguel, donde cada rincón guardaba nuestros recuerdos más preciados. Mariana se rió, y esa risa resonó en mi oído como el sonido más cruel que había escuchado jamás. «Y después nos quedamos con la casa, ¿verdad? Está en una zona muy buena. Podríamos venderla y comprar algo más moderno con ese dinero». «Exacto», confirmó Miguel sin la menor vacilación. «Y también están sus ahorros. Sé que tiene una cuenta con al menos $50,000 que heredó cuando murió mi papá. Lo he visto en los documentos que deja por toda la casa». Mi mano libre se aferró al respaldo de la silla donde estaba sentada. $50,000 que había guardado durante años, trabajando como costurera después de que Antonio enfermara. Dinero que había ganado haciendo vestidos de novia hasta altas horas de la madrugada, tomando arreglos los fines de semana, vendiendo pasteles en las fiestas del barrio. Cada dólar había sido ahorrado pensando en Miguel, pensando en asegurar su futuro, en dejárselo como herencia cuando yo ya no estuviera. «¿Y si se resiste?», preguntó Mariana, como si estuviera discutiendo la estrategia de un juego. «¿Y si no quiere irse de la casa?». «No va a tener opción», respondió Miguel con una frialdad que me partió el alma en pedazos. «Una vez que estemos viviendo ahí, podemos hacer que su vida sea imposible. Cambiar las cerraduras cuando salga, invitar gente que la incomode, hacer ruido toda la noche, esconder sus medicamentos. En pocas semanas va a estar rogando por irse». Esconder mis medicamentos. Miguel sabía perfectamente que yo tomaba pastillas para la presión arterial y para el corazón. Sabía que sin esos medicamentos mi vida corría peligro. Y aún así estaba dispuesto a usarlos como arma en su plan macabro. «Me muero de ganas de ver su cara cuando se dé cuenta de que ya no es su casa», continuó Mariana con una emoción perversa en la voz. «Esa sonrisa tonta que pone cuando me ve, esa manera tan patética en que trata de agradarme». «SHH», la interrumpió Miguel de repente.
No hables tan fuerte. Llamé a mi mamá hace un rato y creo que olvidé colgar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Escuché movimientos rápidos, murmullos urgentes, y finalmente el sonido de la línea cortándose. Me quedé sentada en mi cocina con el teléfono aún en la mano, sintiendo como cada palabra que había escuchado se clavaba en mi pecho como astillas de vidrio. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas que había lavado especialmente para la llegada de Miguel y Mariana, creando sombras doradas sobre la mesa donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares. Todo en esa casa había sido preparado con amor para recibirlos. Las toallas nuevas dobladas en el armario, la despensa llena de los alimentos favoritos de Miguel, el pequeño ramo de claveles blancos que había puesto en su futura mesita de noche. Pero ahora cada detalle se sentía como una burla cruel a mi ingenuidad. Durante semanas había trabajado sin descanso, moviendo mis propias pertenencias al cuarto más pequeño, comprando sábanas nuevas, incluso mandando a reparar la gotera del techo que había estado postergando por meses porque quería que todo estuviera perfecto para ellos. Y mientras yo preparaba todo con tanto cariño, ellos estaban planeando robarme no solo mi hogar, sino mi dignidad, mi libertad, mi vida entera. Mis manos temblaron cuando finalmente puse el teléfono sobre la mesa. La casa se sentía diferente ahora, como si las paredes hubieran escuchado la conversación junto conmigo y compartieran mi dolor. Miré las fotografías familiares que colgaban en la pared. Miguel graduándose de la secundaria, su boda con Mariana hace 5 años, vacaciones en la playa donde le había insistido en que Antonio y yo los acompañáramos porque la familia debe estar unida. Todo mentira. Todo una actuación perfectamente ensayada. Me levanté despacio de la silla, sintiendo como mis piernas flaqueaban bajo el peso de la traición. Caminé hasta la ventana y observé el jardín que Antonio había plantado años atrás. Los rosales que él cuidaba con tanto esmero seguían floreciendo cada primavera, las bugambilias trepaban por la cerca como una cascada violeta, y el pequeño limonero daba frutos dulces que yo usaba para hacer la limonada que tanto le gustaba a Miguel cuando era niño. ¿Cuántas veces había corrido por ese jardín persiguiendo mariposas? ¿Cuántas tardes había pasado sentado bajo la sombra del árbol leyendo cuentos mientras yo preparaba la merienda? El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo mis pensamientos. Era Miguel. Su nombre apareció en la pantalla como tantas otras veces, pero ahora ver esas letras me provocó una sensación de náusea. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Inmediatamente volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Finalmente contesté. «¿Mamá? ¿Estás ahí?» Su voz sonaba nerviosa, forzadamente casual. «Te llamé hace rato, pero creo que se cortó la línea». «Sí, Miguel», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Te escuché perfectamente». Hubo una pausa larga del otro lado. Podía escuchar su respiración acelerada, probablemente tratando de calcular cuánto había escuchado, qué tanto sabía. «¿Escuchaste qué, mamá?», preguntó, y su voz tenía esa tonalidad infantil que usaba cuando era pequeño y había roto algo. «Todo, Miguel. Escuché todo». Otro silencio. Esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, había abandonado la actuación. «Mira, mamá, sé que suena mal, pero tienes que entender nuestra situación. Tenemos deudas, el bebé viene en camino, necesitamos un lugar estable». «¿Un lugar estable?», lo interrumpí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «¿O necesitas mis $50,000 y mi casa?». «No es así», mintió con una facilidad que me aterró. «Solo pensamos que tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde te cuiden, donde tengas compañía de gente de tu edad». «En un geriátrico donde no hacen preguntas», repliqué, citando sus propias palabras. «Después de fingir que me estoy volviendo senil». La línea se quedó en silencio otra vez. Cuando Miguel habló nuevamente, su voz había cambiado completamente. Ya no había rastro del hijo cariñoso que fingía ser. «¿Sabes qué, mamá? Tal vez es mejor que lo sepas. Tal vez es hora de que entiendas que ya no puedes vivir sola en esa casa tan grande. Tienes 65 años, estás sola, y francamente nos preocupa tu estabilidad mental». Mi estabilidad mental. Mi propio hijo acababa de cuestionar mi cordura en una llamada telefónica, preparando el terreno para lo que venía después. Era exactamente lo que había dicho que haría, empezar a plantar la semilla de que yo no estaba bien, que era peligroso que viviera sola. «Miguel», le dije con una voz que no reconocí como mía, «durante 35 años te cambié los pañales,
Te di de comer cuando tenías hambre, te cuidé cuando estabas enfermo, trabajé dobles turnos para pagarte la escuela, y defendí cada una de tus decisiones aunque todo el mundo me dijera que estaba criando a un inútil. Mamá. No he terminado, continué, sintiendo como algo feroz despertaba dentro de mí. Cuando tu padre murió y tú no fuiste capaz de ayudarme ni siquiera con los gastos del funeral, no dije nada. Cuando perdiste 3 trabajos seguidos por irresponsable y tu esposa venía a pedirme dinero prestado cada mes, no dije nada. Cuando necesitaron el enganche para su departamento y yo tuve que empeñar las joyas de mi madre para ayudarlos, no dije nada. Eso es diferente. No, Miguel. Lo diferente es que ahora sé exactamente qué clase de hombre te has vuelto. ¿Y qué clase de mujer elegiste como esposa? Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos ya no temblaban. En su lugar, sentía una determinación fría y cristalina que no había experimentado jamás. Durante toda mi vida había sido la madre comprensiva, la esposa abnegada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esas personas que habían recibido mi amor incondicional durante décadas acababan de demostrarme que nunca lo merecieron. Caminé hasta el escritorio del estudio donde Antonio solía pagar las cuentas. Saqué todos mis documentos importantes, la escritura de la casa, los estados de cuenta del banco, mi testamento, las pólizas de seguro. Los extendí sobre la mesa y los examiné uno por uno, como si los viera por primera vez. Cada papel representaba años de trabajo, sacrificio y decisiones cuidadosas que Antonio y yo habíamos tomado pensando en asegurar el futuro de nuestra familia. El testamento que tenía era simple, todo para Miguel. La casa, los ahorros, las pocas joyas que me quedaban, incluso mi auto. Había redactado ese documento 2 años atrás, después de la muerte de Antonio, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo a mi único hijo. ¡Qué ingenua había sido! Tomé mi libreta de teléfonos y busqué el número de Francisco Herrera, el abogado que había ayudado a Antonio y a mí con la compra de la casa hacía 20 años. Francisco era un hombre mayor, de la vieja escuela, que había conocido a nuestra familia durante décadas. Si alguien podía ayudarme en esta situación, era él. El sábado por la mañana marqué el número de Francisco Herrera. A pesar de ser fin de semana, él siempre me había dicho que podía llamarlo cuando necesitara algo urgente. Su voz familiar me recibió con la calidez de siempre. Graciela, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás, querida? Francisco, necesito verte urgentemente. ¿Podrías recibirme hoy? Es sobre mi testamento y algunos asuntos legales que no pueden esperar. Hubo una pausa antes de que respondiera, probablemente notando la tensión en mi voz. Por supuesto. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde en mi oficina? Cancelo lo que tenía planeado. Llegué 15 minutos antes de la cita, con una carpeta llena de documentos bajo el brazo. La oficina de Francisco seguía siendo exactamente igual que 20 años atrás. Estantes de madera oscura llenos de libros legales, un escritorio imponente que había pertenecido a su padre, y esa alfombra persa que su esposa había elegido cuando abrieron el despacho. Siéntate, Graciela, me dijo señalando la silla frente a su escritorio. Te ves preocupada. Cuéntame qué está pasando. Le conté todo. Cada palabra de la conversación que había escuchado, cada detalle del plan que Miguel y Mariana habían diseñado para robarme mi vida. Francisco me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada minuto que pasaba. Esto es más grave de lo que pensé inicialmente, dijo cuando terminé mi relato. Lo que describes no es solo un plan para quedarse con tu herencia. Es un esquema de abuso financiero y psicológico hacia una persona mayor. Hay leyes muy específicas que protegen a personas en tu situación. ¿Qué puedo hacer, Francisco? Llegan el lunes con la mudanza. Ya tienen las llaves que yo misma les di. Francisco se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos como hacía siempre que estaba pensando estratégicamente. Primero, vamos a cambiar todas las cerraduras de tu casa inmediatamente. Tengo un cerrajero de confianza que puede ir esta misma tarde. Segundo, vamos a redactar un nuevo testamento donde específicamente excluyas a Miguel de cualquier herencia. Y tercero, voy a preparar una orden judicial preventiva que prohíba a cualquier persona entrar a tu propiedad sin tu autorización explícita. Pero Miguel no va a intentar algo legal para declararme incapaz. Que lo intente,
respondió Francisco con una sonrisa que me tranquilizó. Para eso necesitaría evaluaciones psiquiátricas de al menos 2 médicos especialistas, pruebas de incapacidad mental y evidencia documentada de que no puedes cuidarte a ti misma. Mientras tanto, nosotros vamos a documentar todo, la conversación que escuchaste, cualquier intento de manipulación, cualquier amenaza. Si quiere jugar sucio, va a descubrir que su madre no es tan indefensa como creía. Francisco llamó a su cerrajero, quien llegó a mi casa esa misma tarde. Mientras él trabajaba cambiando todas las cerraduras, yo me senté en el jardín observando las flores que Antonio había plantado. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la paz. Cada vuelta de destornillador, cada cerradura nueva, era un paso hacia recuperar el control de mi vida. El domingo transcurrió de manera extrañamente normal. Preparé mi desayuno, regué las plantas, organicé algunos armarios. Pero había una diferencia. Ya no sentía esa opresión en el pecho, esa sensación de estar esperando una tragedia inevitable. Ahora tenía un plan. A las 4 de la tarde, cuando estaba leyendo en la sala, escuché el auto de Miguel estacionándose frente a la casa. Miré por la ventana y vi que venía solo. Se bajó del vehículo con esa postura de hombre que se cree dueño del mundo y caminó hacia la puerta principal como si nada hubiera cambiado. Intentó abrir con sus llaves. Escuché el sonido metálico cuando la llave no encajó, luego otro intento más forzado. Finalmente, tocó el timbre. Me acerqué a la puerta sin abrirla. ¿Qué necesitas, Miguel? Mamá, no sé qué problema hay con la cerradura. Mi llave no funciona. No hay ningún problema con la cerradura. Simplemente ya no es tu llave. ¿Cómo que ya no es mi llave? Esta es mi casa también. Me reí, pero no era una risa alegre. Era el sonido que hace alguien cuando finalmente entiende una broma muy cruel. No, Miguel. Esta nunca fue tu casa. Esta es mi casa, que tu padre y yo compramos con nuestro trabajo. La casa donde te criamos, te alimentamos, te dimos un techo. Pero nunca fue tuya. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. Y yo escuché todo lo que tenían que decir tú y tu esposa. No hay nada más que discutir. Escuché sus pasos alejándose de la puerta, luego el sonido de su teléfono. Probablemente llamando a Mariana para contarle que su plan perfecto había encontrado un obstáculo inesperado. Regresó a tocar la puerta con más insistencia. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. ¿Vas a dejar que tu propio hijo y tu nuera duerman en la calle? Ustedes dijeron que iban a hacer que mi vida fuera imposible hasta que rogara por irme. Dijeron que iban a esconder mis medicamentos. Dijeron que iban a inventar que estoy senil para encerrarme en un geriátrico. ¿Te parece que después de eso voy a abrir mi puerta? El silencio del otro lado se extendió por varios minutos. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de afecto filial. Esto no se va a quedar así, mamá. Tengo derechos legales. Puedo demostrar que no estás en condiciones de vivir sola. Inténtalo, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero te sugiero que consultes con un abogado antes de hacer algo de lo que te puedas arrepentir. Escuché sus pasos alejándose definitivamente, el sonido del auto arrancando con más fuerza de la necesaria. Me quedé parada junto a la puerta, sintiendo como mi corazón latía con una fuerza extraña. No era miedo lo que sentía. Era algo nuevo, algo que no había experimentado en muchos años. Era poder. Esa noche llamé a Francisco para contarle lo que había pasado. Perfecto, me dijo. Acabas de conseguir que él mismo confirme sus intenciones. Mañana por la mañana vamos a presentar la orden judicial. Y Graciela, quiero que sepas algo, lo que estás haciendo requiere mucho valor. No todas las mujeres en tu situación son capaces de defenderse así. Francisco, le respondí, durante 65 años he sido la mujer que siempre cedía, que siempre perdonaba, que siempre ponía a otros antes que a mí misma. Pero esa mujer murió el viernes por la tarde cuando escuché a mi hijo planear mi destrucción. La mujer que soy ahora no va a permitir que nadie más abuse de su bondad. Colgué el teléfono y me preparé para la noche. Mañana sería lunes. Mañana Miguel y Mariana llegarían con la mudanza, creyendo que iban a encontrar a la misma mujer ingenua que habían estado manipulando durante meses.
Pero la mujer que los iba a recibir era completamente diferente. El lunes amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que yo sabía se avecinaba. Me levanté temprano, como siempre había sido mi costumbre, pero esta vez había una energía diferente corriendo por mis venas. Preparé mi café en la misma taza de porcelana que usaba desde hacía años, pero cada sorbo sabía distinto, como si hasta el ritual más simple hubiera adquirido un nuevo significado. A las 8 de la mañana llamé a Francisco. «Buenos días, Graciela. ¿Cómo amaneciste?» «Determinada», le respondí sin dudar. «¿Ya tienes lista la orden judicial?» «Por supuesto. De hecho, pasé toda la madrugada trabajando en algo más. Además de la orden que prohíbe su entrada a tu propiedad, preparé una declaración legal donde documentas toda la conversación que escuchaste. También redacté una nueva escritura de protección patrimonial que hace prácticamente imposible que alguien pueda cuestionar tu capacidad mental para tomar decisiones sobre tus bienes». «¿Cómo funciona eso?» «Es muy simple. El documento establece que cualquier intento de declararte incapaz debe pasar por un proceso legal extenso que incluye evaluaciones de 3 psiquiatras independientes, no solo 2. Además, especifica que tienes derecho a elegir tú misma a esos profesionales, y que cualquier familiar directo que haya sido excluido de tu testamento no puede iniciar ese tipo de procedimientos». Me quedé en silencio por un momento, admirando la precisión legal con la que Francisco había construido mi defensa. «¿Cuándo puedo firmar todo eso?» «Ahora mismo si quieres. Paso por tu casa en 1 hora con todo listo. Y Graciela, hay algo más que quiero proponerte». «Dime». «Tengo una cámara de seguridad pequeña que podemos instalar discretamente cerca de tu puerta principal. Si Miguel y Mariana intentan algo agresivo cuando lleguen hoy, quedaría todo grabado. Eso nos daría evidencia adicional si necesitamos tomar medidas legales más drásticas». La idea me gustó inmediatamente. Después de años de ser una mujer que confiaba en la palabra de las personas, había aprendido en solo unos días que documentar todo era fundamental. Francisco llegó puntualmente a las 9 con una carpeta llena de documentos y una caja pequeña que contenía la cámara. Mientras yo revisaba y firmaba cada papel, él instaló discretamente el dispositivo detrás de una maceta colgante cerca de la entrada. «Listo», me dijo cuando terminamos. «Ahora tienes protección legal completa y evidencia de cualquier cosa que pueda pasar hoy». «¿A qué hora dijeron que iban a llegar?» «A las 2 de la tarde». «Perfecto. Eso me da tiempo de ir al juzgado y registrar oficialmente la orden judicial. Cuando lleguen, ya será un documento legal válido». Después de que Francisco se fue, me senté en la sala a esperar. No encendí la televisión ni puse música. Quería estar completamente presente para lo que estaba por suceder. Miré las fotografías familiares que colgaban en las paredes, especialmente una donde Miguel tenía unos 10 años y estaba sentado en las piernas de Antonio. En esa foto, mi hijo tenía una sonrisa genuina, inocente, sin rastro de la frialdad calculadora que había escuchado en su voz 3 días atrás. Me pregunté en qué momento exacto había perdido a ese niño. ¿Cuándo se había convertido en el hombre que podía planear encerrar a su propia madre en un geriátrico para robarle sus ahorros? ¿Había sido culpa mía por protegerlo demasiado, por nunca enseñarle el valor real del trabajo y el sacrificio? Pero inmediatamente descarté esos pensamientos. No era momento para la autocompasión o los remordimientos. Había tomado una decisión y tenía que mantenerme firme en ella. A la 1:30, mientras almorzaba una ensalada simple en la cocina, escuché un auto estacionándose frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi un camión de mudanzas seguido por el auto de Miguel. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo sino de anticipación. Era como estar esperando el final de una obra de teatro muy larga donde finalmente iba a revelarse quién era realmente cada personaje. Miguel se bajó del auto con una sonrisa forzada. Mariana salió del lado del pasajero y la vi mirar la casa como si ya fuera suya, evaluando qué cambios haría primero. 2 hombres bajaron del camión de mudanzas y comenzaron a descargar cajas y muebles. Miguel caminó hacia la puerta principal con esa confianza falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Tocó el timbre una vez, luego 2 veces más cuando no recibió respuesta inmediata. «Mamá, ya llegamos. Abre la puerta, por favor». Me acerqué a la entrada, pero no la abrí. «Miguel, antes de que hagas nada más, hay algo que necesitas saber». «¿Qué cosa, mamá?».
Los muchachos de la mudanza están esperando. Tenemos que empezar a subir las cosas. No van a subir nada porque no van a entrar. Escuché murmullos del otro lado. Probablemente Miguel explicándole a Mariana que había algún problema menor que él iba a resolver rápidamente. Mamá, no entiendo. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Estás enojada por la conversación del otro día? Ya te expliqué que malinterpretaste todo. No malinterpreté nada, Miguel. Escuché perfectamente cómo planeabas encerrarme en un geriátrico, robar mis ahorros de $50,000 y vender mi casa. Escuché a tu esposa llamarme, esa vieja, y decir que le daba náuseas verme ilusionada preparando todo para ustedes. El silencio del otro lado se extendió por casi un minuto. Finalmente, escuché la voz de Mariana por primera vez. Señora Graciela, creo que hay un malentendido. Nosotros jamás dijimos esas cosas. Su voz tenía esa tonalidad dulce y manipuladora que había perfeccionado durante años, pero ahora yo podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. Mariana, le respondí. Hace 3 días te escuché decir textualmente que no podías vivir conmigo, que te enfermaba mi casa, y que no podías fingir que te caía bien por mucho tiempo. También escuché cuando te reíste pensando en mi cara cuando me diera cuenta de que ya no era mi casa. Eso no es verdad, insistió, pero su voz había perdido parte de su seguridad. Miguel, continué, dirigiéndome a mi hijo, tú dijiste que en 6 meses yo ya no iba a ser problema, que tenías contactos en geriátricos que no hacían muchas preguntas, y que iban a hacer que mi vida fuera imposible hasta que rogara por irme. Mamá, estás confundida. Miguel intentó sonar paternal, condescendiente. Tal vez necesitas descansar un poco. Es comprensible que a tu edad. No termines esa frase, lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No te atrevas a sugerir que tengo problemas mentales. Esa era exactamente la estrategia que planeaban usar, ¿verdad? Empezar a decir que estoy confundida, que no recuerdo las cosas bien, que necesito supervisión. Los trabajadores de la mudanza se habían acercado a Miguel para preguntarle qué estaba pasando. Podía escuchar sus voces confusas, probablemente preguntándose si iban a cobrar por un trabajo que aparentemente no iban a poder realizar. Señora, gritó uno de los hombres, ¿vamos a poder entrar o no? Porque si no, necesitamos irnos a otro trabajo. Fue entonces cuando saqué el papel que Francisco me había entregado esa mañana. Lo deslicé por debajo de la puerta. Miguel, lee eso en voz alta para que todos escuchen lo que dice. Escuché el sonido del papel siendo recogido del suelo, seguido por un silencio tenso. Podía imaginar a Miguel desdoblándolo, sus ojos moviéndose sobre las líneas mientras comprendía gradualmente lo que estaba leyendo. El silencio se extendió tanto que los trabajadores de la mudanza comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con la situación. ¿Qué dice, Miguel?, preguntó Mariana con voz nerviosa. Lee en voz alta como te pidió tu mamá. Es una orden judicial, balbuceó Miguel, y por primera vez en años escuché incertidumbre real en su voz. Lee todo, insistí desde el otro lado de la puerta. Quiero que los trabajadores y tu esposa escuchen cada palabra. Miguel comenzó a leer con voz temblorosa. Por medio de la presente, el Juzgado Civil del Distrito emite orden judicial de protección patrimonial número 2847 a favor de la señora Graciela Morales de 65 años de edad. Se prohíbe terminantemente el ingreso a la propiedad ubicada en calle Esperanza número 342 a las siguientes personas: Miguel Morales y Mariana Vázquez de Morales. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cualquier intento de ingresar a la propiedad mencionada sin autorización explícita y por escrito de la propietaria constituirá violación de domicilio y será sancionado con prisión de hasta 3 años. Asimismo, cualquier intento de coacción, manipulación psicológica o abuso financiero hacia la señora Morales será considerado delito grave contra persona mayor. ¿Qué significa esto?, preguntó Mariana, y por primera vez la escuché sin esa máscara de dulzura falsa. ¿Cómo puede hacer algo así? Significa, respondí desde mi lugar seguro detrás de la puerta, que si intentan entrar a mi casa, van a ir a la cárcel. Significa que si tratan de inventar que estoy loca o que no puedo cuidarme sola, van a enfrentar cargos criminales. Y significa que ya no tienen ningún poder sobre mí. Uno de los trabajadores de la mudanza se acercó a Miguel. Oiga, señor, nosotros no sabíamos nada de esto. ¿Nos va a pagar por el trabajo de hoy o no?
Porque si hay problemas legales, nosotros nos vamos ahora mismo. Esperen, dijo Miguel desesperadamente. Esto es solo un malentendido familiar. Mi madre está confundida, probablemente alguien la convenció de hacer esto. Miguel, lo interrumpí, sigue leyendo. Hay más. Escuché el papel moviéndose nuevamente. La voz de Miguel se volvió casi inaudible cuando continuó. Se establece además que la señora Graciela Morales ha excluido permanentemente de su testamento a Miguel Morales y Mariana Vázquez de Morales debido a evidencia documentada de intento de fraude patrimonial y abuso hacia persona mayor. Esta decisión es irrevocable y cualquier intento de revertirla mediante cuestionamiento de capacidad mental requerirá evaluación de 3 psiquiatras independientes elegidos por la propia señora Morales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los trabajadores dejaron de murmurar. Era como si el aire mismo se hubiera espesado con la magnitud de lo que acababa de revelarse. «Esto no puede ser legal», gritó Mariana, y finalmente escuché su verdadera voz, llena de rabia y desesperación. «Ella no puede hacer esto. Somos su familia». «Pueden verificar la autenticidad del documento llamando al juzgado», respondí con calma. «El número está en el encabezado. También pueden consultar con cualquier abogado si creen que hay algo irregular». «Mamá», la voz de Miguel se había vuelto suplicante. «Por favor, abre la puerta. Podemos arreglar esto». Todo fue un malentendido. Mariana no quiso decir esas cosas. Estaba estresada por el embarazo. ¿El embarazo?, pregunté. ¿Te refieres al embarazo que mencionaron cuando planeaban usar a un bebé como excusa para robar mi casa? ¿O es otro embarazo diferente? Escuché a Mariana sollozar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia, de alguien que veía escaparse un plan que creía perfecto. «Señores», me dirigí a los trabajadores de la mudanza, «lamento que hayan perdido su tiempo hoy. Si quieren, puedo pagarles algo por las molestias, pero estos señores no van a necesitar sus servicios». «No se preocupe, señora», respondió uno de ellos. «Nosotros no queremos problemas con la justicia. Vámonos, muchachos». Escuché el sonido de las cajas siendo cargadas nuevamente en el camión, los pasos de los hombres alejándose, el motor arrancando. En pocos minutos, el silencio regresó a la calle, interrumpido solo por los sollozos de Mariana y la respiración agitada de Miguel. «Mamá», Miguel volvió a intentar, «no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Vas a destruir nuestra relación por un malentendido». «Miguel», le respondí, y sentí como si estuviera hablando con un extraño. «Nuestra relación se destruyó el viernes pasado cuando te escuché planear encerrarme en un geriátrico para robar mis ahorros. Se destruyó cuando te escuché llamarme, la vieja, con el mismo desprecio que tu esposa. Se destruyó cuando supe que estabas dispuesto a esconder mis medicamentos para hacerme la vida imposible». «Eso no es verdad», mintió débilmente. «¿Quieres que ponga la grabación que hice de esa conversación?» Otro silencio. Esta vez más largo. Cuando Miguel volvió a hablar, ya no quedaba nada del hijo que había fingido ser durante años. «¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Ya estoy cansado de fingir que me importas. Ya estoy cansado de pretender que no me molesta venir a visitarte y escucharte hablar de papá como si hubiera sido un santo. Ya estoy harto de actuar como si tu casa no fuera un museo polvoriento lleno de recuerdos que a nadie le importan». Sus palabras me lastimaron, pero al mismo tiempo me liberaron. Finalmente estaba escuchando la verdad, por cruel que fuera. «Continúa», le dije. «Dime todo lo que realmente piensas». «¿Quieres saber la verdad?» La verdad es que papá era un fracasado que trabajaba 12 horas al día y nunca nos dio nada mejor que esta casa mediocre en este barrio mediocre. La verdad es que tú eres una vieja obstinada que se aferra a una vida que ya no existe. Y la verdad es que sí, necesitábamos tu dinero, y sí, íbamos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Ahí está, pensé. Ahí está el hombre real detrás de todas las mentiras. ¿Ya terminaste?, le pregunté. No, continuó Miguel con una voz llena de veneno. También quiero que sepas que cada vez que veníamos a visitarte, cada vez que te abrazábamos, cada vez que te decíamos que te queríamos, estábamos actuando. Porque la realidad es que eres una carga, mamá. Una carga que ya no estamos dispuestos a soportar. Mariana había dejado de llorar y ahora solo se escuchaba su respiración entrecortada.
Muy bien, le respondí con una calma que me sorprendió. Gracias por la honestidad. Ahora quiero que sepas algo. Durante 65 años he sido una mujer que perdonaba, que disculpaba, que siempre encontraba excusas para las crueldades de otros. Pero esa mujer murió hace 3 días. La mujer que soy ahora no va a permitir que nadie más abuse de su bondad. Y ahora, continué con una voz que no reconocía como mía, quiero que se vayan de mi propiedad. Tienen exactamente 5 minutos antes de que llame a la policía para reportar una violación de la orden judicial. No puedes hacer esto, gritó Mariana con desesperación. Tenemos derechos. Somos tu familia. Mariana, le respondí, tú misma dijiste que no ibas a vivir con esa vieja. Yo simplemente te estoy concediendo tu deseo. Nunca más tendrás que fingir que me soportas. Escuché pasos acercándose a la puerta, luego el sonido de puños golpeando la madera. Abre esta puerta ahora mismo, rugió Miguel. Esta es mi casa también. Crecí aquí. Miguel, le dije con una calma glacial, esta casa nunca fue tuya. Tu padre y yo la compramos en 1985, cuando tú tenías 5 años. Pagamos cada cuota mensual durante 15 años mientras tú jugabas en este mismo jardín sin preocuparte por nada. Cuando tu padre se enfermó, yo trabajé turnos dobles cosiendo vestidos para poder seguir pagando las cuentas médicas y mantener esta casa. Cuando él murió, yo seguí trabajando para conservar lo que habíamos construido juntos. Tú nunca contribuiste con un solo dólar a esta propiedad. Pero soy tu hijo, gritó, y su voz se quebró como la de un niño haciendo rabieta. Sí, eres mi hijo. El hijo que planificó encerrarme en un geriátrico. El hijo que iba a inventar que estoy senil para robarme mis ahorros. El hijo que estaba dispuesto a esconder mis medicamentos para hacerme sufrir. Ese es el hijo que esperas que proteja y mantenga. Los golpes en la puerta se intensificaron. Ahora los dos estaban golpeando, gritando, maldiciendo. Podía escuchar también el sonido de sus voces quebradas, como si recién estuvieran comprendiendo la magnitud de lo que habían perdido. Tomé mi teléfono y marqué el número de la policía. Buenos días, dije cuando contestaron. Habla Graciela Morales desde calle Esperanza 342. Tengo una orden judicial de protección contra 2 personas que están violando esa orden en este momento. Están en mi propiedad sin autorización y se niegan a irse. Entendido, señora. Enviamos una patrulla inmediatamente. Colgué y me acerqué nuevamente a la puerta. Miguel, Mariana, acabo de llamar a la policía. Si no se van ahora mismo, van a ser arrestados por violación de orden judicial. Y créanme, en sus antecedentes criminales va a quedar registrado que intentaron abusar de una persona mayor. Los golpes se detuvieron abruptamente. Escuché murmullos urgentes, luego pasos alejándose rápidamente hacia el auto. El motor arrancó con brusquedad y escuché las llantas chirriando contra el pavimento mientras se alejaban. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Antonio solía leer el periódico cada mañana, y por primera vez en días sentí que podía respirar completamente. La casa se sentía diferente ahora, como si hubiera recuperado su alma después de estar amenazada por fuerzas oscuras. 5 minutos después llegó la patrulla policial. 2 oficiales tocaron cortésmente a mi puerta. «Señora Morales, venimos por el reporte de violación de orden judicial». Abrí la puerta y los recibí con una sonrisa tranquila. «Gracias por venir, oficiales. Las personas ya se fueron, pero quería que quedara registrado el incidente». «Por supuesto. Puede mostrarnos la orden judicial». Les entregué una copia del documento que Francisco había preparado. El oficial más mayor lo leyó cuidadosamente, asintiendo mientras revisaba cada párrafo. «Todo parece estar en orden», dijo finalmente. «Las personas que violaron la orden son familiares suyos». «Mi hijo y mi nuera», respondí sin emoción alguna. «Planeaban robar mi casa y mis ahorros después de encerrarme en un geriátrico». El oficial más joven silbó suavemente, como si hubiera escuchado historias similares antes. «Señora, lamentablemente vemos este tipo de casos más seguido de lo que quisiéramos. Personas mayores siendo abusadas por sus propios familiares. Hizo lo correcto al buscar protección legal». «¿Qué pasa si regresan?», pregunté. «Si vuelven a aparecer en su propiedad, llámenos inmediatamente».
Con esta orden judicial, podemos arrestarlos en el acto. También le recomiendo que documente cualquier intento de contacto, llamadas, mensajes, cartas. Todo eso puede ser usado como evidencia si intentan intimidarla de otras maneras. Después de que los policías se fueron, llamé a Francisco para contarle lo que había pasado. Perfecto, me dijo. Todo salió exactamente como esperábamos. ¿Cómo te sientes? Libre, le respondí sin dudar. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Hay algo más que necesitamos hacer, continuó Francisco. Quiero que cambies todos tus números de cuenta bancaria y que me autorices como único contacto legal para cualquier asunto relacionado con tus finanzas. Si Miguel intenta algo con el banco, no va a poder hacer nada. Es necesario. Graciela, cuando las personas pierden acceso a dinero que creían que iban a tener, pueden volverse muy creativas en sus intentos de recuperarlo. Es mejor estar preparados para cualquier cosa. Esa tarde fui al banco y seguí todas las instrucciones de Francisco. Cambié mis cuentas, actualicé mis beneficiarios y establecí códigos de seguridad que solo yo conocía. La empleada del banco, una mujer joven llamada Patricia, me ayudó con todo el proceso con una amabilidad genuina. Señora Morales, me dijo cuando terminamos todos los trámites, disculpe que pregunte, ¿pero está todo bien? Es raro que alguien haga tantos cambios de seguridad de una vez. Estoy protegiéndome de algunas personas que querían robar mis ahorros, le expliqué simplemente. Patricia asintió con comprensión. Lamentablemente vemos eso mucho aquí en el banco, especialmente con personas de su edad. Hizo lo correcto al protegerse. Sus $50,000 van a estar completamente seguros con estas nuevas medidas. Cuando regresé a casa esa tarde, la encontré exactamente como la había dejado, ordenada, tranquila, mía. Me preparé una taza de té y me senté en el jardín a observar las flores que Antonio había plantado años atrás. Las bugambilias seguían trepando por la cerca como una cascada violeta, los rosales estaban llenos de capullos nuevos, y el limonero tenía frutos que pronto estarían listos para hacer la limonada que tanto me gustaba. Por primera vez en meses, no había nadie esperando llegar a alterar mi paz. No había nadie planeando robar mi hogar en secreto. No había nadie fingiendo amarme mientras calculaba cuánto valían mis pertenencias. Mi teléfono sonó varias veces durante la tarde, pero cuando vi el nombre de Miguel en la pantalla, simplemente lo dejé sonar hasta que se detuvo. No tenía nada más que decirle, y él tampoco tenía nada que yo quisiera escuchar. Al anochecer, mientras preparaba una cena simple para mí sola, me di cuenta de algo sorprendente. Era la primera vez en años que me sentía genuinamente en paz. No la paz resignada de alguien que acepta ser maltratado, sino la paz poderosa de alguien que ha tomado control de su propia vida. Los siguientes días transcurrieron con una tranquilidad que no había experimentado en meses. Me levantaba cuando quería, desayunaba en mi taza favorita sin prisa, regaba mis plantas al ritmo que me dictaba el corazón. Pero la paz no duró mucho. El jueves por la mañana, mientras leía en el jardín, escuché el sonido familiar del auto de Miguel estacionándose frente a la casa. Esta vez no venía solo. Bajó del vehículo acompañado de un hombre mayor que no reconocí, vestido con traje gris y portando un maletín profesional. Caminaron hasta mi puerta con pasos decididos, como si fueran una comisión oficial con autoridad para estar ahí. Señora Morales, gritó el desconocido desde la reja, soy el doctor Ernesto Valdés, psiquiatra certificado. Su hijo Miguel me ha contratado para evaluar su estado mental. Es necesario que me permita examinarla. Me quedé sentada en mi silla del jardín, observándolos con curiosidad más que con miedo. Era exactamente lo que Francisco había predicho que intentarían hacer. Doctor Valdés, le respondí sin moverme de mi lugar, ¿tiene usted una orden judicial que lo autorice a examinarme? El hombre se acercó más a la reja, revisando su maletín con nerviosismo. Señora, su hijo tiene derecho legal a solicitar una evaluación cuando hay preocupaciones legítimas sobre la capacidad mental de un familiar. Ah, ¿sí? Le pregunté con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. ¿Y cuáles son esas preocupaciones legítimas? Miguel se adelantó, adoptando esa voz de hijo preocupado que había perfeccionado durante años. Mamá, estamos preocupados porque has estado tomando decisiones irracionales. Cambiar las cerraduras, prohibirnos entrar a la casa, inventar historias sobre conversaciones que nunca pasaron. Inventar historias,
Lo interrumpí. Doctor Valdés, le dijo Miguel que yo tengo grabada la conversación donde planificaron encerrarme en un geriátrico para robar mis ahorros. El doctor miró a Miguel con confusión. Claramente, esa información no había sido compartida durante su consulta inicial. Señora, continuó el psiquiatra, ahora con menos seguridad, necesito evaluar si usted está en condiciones de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio y su cuidado personal. Doctor, antes de continuar con esto, permítame hacerle algunas preguntas, le dije, levantándome de mi silla y acercándome a la reja. ¿Sabe usted que existe una orden judicial de protección que prohíbe a Miguel entrar a mi propiedad? Eso es un malentendido, balbuceó Miguel. ¿Sabe usted que Miguel fue excluido de mi testamento después de que quedó documentado su intento de abuso financiero hacia una persona mayor? El doctor Valdés comenzó a verse incómodo, mirando alternativamente a Miguel y a mí. ¿Sabe usted que para declarar incapaz a una persona de mi edad se requiere la evaluación de 3 psiquiatras independientes, no uno solo, y que esos psiquiatras deben ser elegidos por la propia persona, no por familiares que fueron excluidos de la herencia? Mamá, estás confundiendo al doctor con tecnicismos legales, intentó interrumpir Miguel, pero su voz había perdido toda autoridad. Doctor Valdés, continué sin hacerle caso a Miguel. Le dijo Miguel que yo tengo 65 años, que manejo mis propias finanzas, que mantengo mi casa en perfecto estado, que manejo mi propio auto, y que hasta hace una semana estaba preparando mi hogar para recibirlos con amor porque creía que necesitaban ayuda. El psiquiatra cerró su maletín lentamente. Señora Morales, creo que hay información que no me fue proporcionada correctamente. Necesito revisar este caso con más cuidado. Doctor, le dije con gentileza, puedo darle el número de mi abogado si quiere verificar toda la documentación legal. También puedo proporcionarle la grabación de la conversación donde Miguel y su esposa planearon este esquema de abuso. ¿Le interesa escucharla? Miguel se puso pálido. Mamá, no tienes ninguna grabación. Estás inventando. ¿Quiere apostar?, le pregunté, sacando mi teléfono del bolsillo. ¿Quiere que reproduzca la parte donde dices que tienes contactos en geriátricos que no hacen muchas preguntas? ¿O prefiere la parte donde Mariana dice que le da náuseas verme tan ilusionada preparando todo para ustedes? El doctor Valdés dio un paso atrás. Señor Morales, creo que necesito hablar con usted en privado, le dijo a Miguel con voz tensa. Se alejaron unos metros de la reja y comenzaron a murmurar urgentemente. Podía ver cómo Miguel gesticulaba desesperadamente, tratando de explicar algo que obviamente no tenía explicación. El doctor negaba con la cabeza repetidamente. Finalmente regresaron. El psiquiatra se veía profundamente incómodo. Señora Morales, me dijo, retiro mi solicitud de evaluación. Claramente hay aspectos de esta situación que no fueron presentados correctamente. Lamento haberla molestado. Doctor, le respondí, no se disculpe conmigo. Usted está haciendo su trabajo profesional. Pero le sugiero que en el futuro verifique la información que le dan los familiares antes de intentar evaluaciones no solicitadas. El hombre asintió, recogió su maletín y caminó hacia su auto sin despedirse de Miguel. Lo vi arrancar y alejarse, dejando a mi hijo parado solo frente a mi reja. Mamá, Miguel intentó una vez más, pero su voz sonaba derrotada. Por favor, podemos arreglar esto. Fue todo un malentendido. Miguel, le dije con una calma que me sorprendía cada vez que la sentía, acabas de traer a un psiquiatra a mi casa para que me declare incapaz mental. Después de todo lo que ha pasado, después de la orden judicial, después de las cosas horribles que me dijiste el lunes, todavía intentas manipular la situación. Yo solo. No has terminado, lo interrumpí. En tu desesperación por conseguir mi dinero, estás dispuesto a destruir mi reputación, a cuestionar mi cordura, a inventar que estoy senil. ¿Realmente crees que después de esto podría confiar en ti otra vez? Miguel se quedó en silencio, mirando el suelo como solía hacer cuando era niño y sabía que había hecho algo imperdonable. Vete, Miguel, le dije finalmente. Vete y no regreses. Cada vez que apareces aquí, cada vez que intentas algo nuevo, solo confirmas que tomé la decisión correcta. Lo vi caminar hacia su auto con los hombros caídos, derrotado. Antes de subirse, se volvió hacia mí una última vez. Mamá, algún día vas a estar sola y enferma, y no vas a tener a nadie que te cuide. Su amenaza me dolió,
pero no de la manera que él esperaba. Me dolió porque confirmó que el hijo que había criado con tanto amor realmente había desaparecido para siempre. Miguel, le respondí, prefiero estar sola y con dignidad que acompañada por personas que solo esperan mi muerte para heredar mis cosas. Esa noche llamé a Francisco para contarle lo que había pasado. Era de esperarse, me dijo. Cuando los planes de abuso financiero fallan, la siguiente estrategia siempre es cuestionar la capacidad mental de la víctima. Pero Miguel cometió un error fatal. Contrató a un psiquiatra sin tener bases legales sólidas. Eso puede ser usado contra él si vuelve a intentar algo similar. ¿Crees que va a intentar algo más? Probablemente. Las personas como Miguel no se rinden fácilmente cuando hay dinero involucrado. Pero cada vez que lo intente, va a ser más débil su posición legal, y más fuerte la nuestra. Colgué el teléfono y me preparé para otra noche tranquila en mi casa. Pero ahora sabía que la paz no iba a ser permanente. Miguel iba a seguir intentando, iba a seguir buscando maneras de recuperar lo que creía que le pertenecía. La diferencia era que yo ya no tenía miedo. Cada ataque fallido lo hacía más débil y me hacía más fuerte. 2 semanas después del incidente con el psiquiatra, la vida había recuperado un ritmo que no conocía desde hacía años. Me levantaba cada mañana sin la sensación de estar esperando una catástrofe, desayunaba viendo los pájaros en el jardín, y por las tardes me sentaba a coser mientras escuchaba música que Antonio y yo solíamos disfrutar juntos. Era como si hubiera recuperado pedazos de mí misma que había perdido sin darme cuenta. Pero el viernes por la mañana, mientras regaba las plantas, escuché voces familiares acercándose por la calle. Era Mariana, pero esta vez venía acompañada de una mujer mayor que no reconocí. Caminaban despacio hacia mi casa, la desconocida apoyándose en un bastón elegante. Se detuvieron frente a mi reja. La mujer mayor llevaba un vestido conservador y una expresión severa que intentaba parecer maternal. «¿Señora Graciela Morales?», preguntó con voz firme. «Sí, soy yo», respondí sin acercarme a la reja. «Soy Lilia Contreras, trabajadora social del Departamento de Servicios para Personas Mayores. He recibido una denuncia muy preocupante sobre su situación». Mariana se mantuvo ligeramente atrás, con esa expresión de falsa preocupación que ya conocía tan bien. «¿Qué tipo de denuncia?», pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. «Se nos ha informado que usted está viviendo en condiciones de aislamiento peligroso, que ha cortado contacto con su familia sin razón aparente, y que puede estar siendo influenciada por personas que se aprovechan de su vulnerabilidad». Miré directamente a Mariana. ¿Personas que se aprovechan de mi vulnerabilidad? ¿Cómo quién? «Señora Morales», continuó la trabajadora social, «también se nos informó que usted ha tomado decisiones financieras y legales muy drásticas recientemente, lo cual puede indicar que está siendo manipulada». «Señora Contreras», le respondí con cortesía, ¿podría mostrarme su identificación oficial? Y también me gustaría saber quién exactamente hizo esta denuncia». La mujer rebuscó en su bolso y me mostró una credencial que parecía auténtica. «En cuanto a quién hizo la denuncia, esa información es confidencial, pero puedo decirle que fue alguien muy preocupado por su bienestar». «¿Alguien como mi nuera Mariana, que está parada ahí detrás de usted?», pregunté directamente. Mariana se adelantó un paso. «Señora Graciela, yo solo quiero lo mejor para usted. Estamos preocupados porque se ha aislado completamente de la familia». «Mariana», le dije con una calma que contrastaba con la tensión del momento, ¿te refieres a la misma familia que planificó encerrarme en un geriátrico para robar mis $50,000? ¿La misma familia que dijo que iba a esconder mis medicamentos para hacerme la vida imposible?» La trabajadora social miró a Mariana con confusión. «¿De qué está hablando, señora Morales?». «Señora Contreras», le dijo Mariana, que hay una orden judicial de protección que le prohíbe a ella y a su esposo acercarse a mi propiedad. Le mencionó que fueron excluidos de mi testamento después de que quedó documentado su intento de abuso financiero. Esa información no me fue proporcionada», respondió la trabajadora social, mirando a Mariana con sospecha creciente. «Le dijo que tengo grabada la conversación donde planificaron todo el esquema para robarme». Mariana se puso pálida. «Señora Contreras, ella está confundida. Está inventando cosas que nunca pasaron». «¿Quiere escuchar la grabación?», ofrecí, sacando mi teléfono. «Sí», respondió la trabajadora social inmediatamente. «Me gustaría escucharla».
Reproduje la parte más clara de la conversación, donde se escuchaba perfectamente la voz de Mariana diciendo que no iba a vivir conmigo, y la de Miguel explicando el plan del geriátrico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Señora Vázquez, la trabajadora social se dirigió a Mariana con voz helada. ¿Puede explicarme esta conversación? Eso está sacado de contexto, balbuceó Mariana. Era solo una discusión de pareja. Estábamos estresados. Estresados por planificar el abuso de una persona mayor, replicó la señora Contreras. Su actitud había cambiado completamente. Señora Morales, se dirigió a mí nuevamente, ¿podría proporcionarme copias de la orden judicial y la documentación legal que mencionó? Por supuesto. También puedo darle el número de mi abogado para que verifique toda la información. Entré a la casa y regresé con las copias de todos los documentos. La trabajadora social los revisó cuidadosamente mientras Mariana permanecía en silencio, claramente dándose cuenta de que su plan había fallado espectacularmente. Señora Morales, dijo finalmente la trabajadora social, lamento profundamente que haya sido molestada con esta denuncia falsa. Es evidente que usted está en pleno uso de sus facultades mentales y que las decisiones que ha tomado son completamente justificadas. Se volvió hacia Mariana con expresión severa. Señora Vázquez, presentar denuncias falsas a servicios sociales es un delito. Usar nuestros recursos para intentar manipular a una persona mayor es exactamente el tipo de abuso que nosotros combatimos. Yo solo estaba preocupada. Intentó defender Mariana. No, la interrumpió la trabajadora social. Usted estaba intentando usar al sistema para intimidar a una mujer que se defendió legalmente contra sus planes de abuso. Esto va a quedar registrado en nuestros archivos, y si vuelve a hacer algo similar, enfrentará cargos criminales. Mariana comenzó a retroceder hacia la calle, su plan completamente desmoronado. Señora Morales, continuó la señora Contreras, quiero que sepa que ahora usted está en nuestra lista de protección especial. Si alguien más intenta usar servicios sociales para intimidarla, seremos nosotros quienes presentemos cargos contra esas personas. Gracias, le respondí sinceramente. ¿Hay algo más que necesite de mí? Solo quiero documentar que ha sido víctima de un intento de manipulación del sistema por parte de familiares que buscan beneficio económico. Esto fortalecerá cualquier acción legal que decida tomar en el futuro. Después de que ambas mujeres se fueron, me senté en el jardín a reflexionar sobre lo que acababa de pasar. Mariana había intentado usar las mismas instituciones que estaban diseñadas para protegerme como armas en su contra. Había calculado que una denuncia de servicios sociales me intimidaría, que me haría dudar de mis decisiones, que me empujaría a buscar la reconciliación con ellos. Pero cada ataque fallido los hacía más débiles y me hacía más fuerte. Cada intento desesperado de recuperar el control solo demostraba que había tomado las decisiones correctas. Esa tarde llamé a Francisco para contarle lo sucedido. «Excelente», me dijo. «Ahora tenemos documentación oficial de que están usando métodos fraudulentos para intentar intimidarte. Esto es evidencia adicional que podemos usar si vuelven a intentar algo». «Francisco», le pregunté, «¿crees que algún día van a parar?» «Honestamente, Graciela, creo que van a seguir intentando hasta que se den cuenta de que cada movimiento que hacen los hunde más profundo. Pero lo importante es que tú ya no eres vulnerable. Tienes protección legal sólida, documentación de todos sus intentos de abuso, y un sistema de apoyo que funciona». Esa noche, mientras preparaba mi cena, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía dolor cuando pensaba en Miguel y Mariana. El proceso de duelo por el hijo que creía que tenía había terminado. En su lugar, había una paz profunda, la paz de alguien que había recuperado su dignidad y su poder. 6 meses después de todo lo que había pasado, mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía décadas. Era un sábado por la mañana cuando decidí hacer algo que había estado posponiendo desde la muerte de Antonio: limpiar completamente el armario donde él guardaba sus pertenencias. Durante 2 años había evitado esa tarea, pero ahora me sentía lista para enfrentarla con serenidad. Mientras doblaba sus camisas y separaba las que donaría a caridad, encontré una caja pequeña escondida detrás de sus zapatos. Adentro había cartas que yo le había escrito durante nuestro noviazgo, fotografías de nuestra luna de miel, y una nota que nunca había visto. Con letra temblorosa, escrita claramente durante sus últimos días, decía: «Graciela, si algo me pasa, no permitas que nadie abuse de tu bondad. Eres más fuerte de lo que crees, y mereces ser feliz».
Sus palabras me llegaron como un abrazo desde el más allá. Antonio había conocido mi tendencia a sacrificarme por otros, y en sus últimos momentos había querido recordarme que mi felicidad también importaba. Esa misma tarde, mientras organizaba las cosas que había decidido donar, escuché el timbre. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez Miguel había vuelto a intentar algo. Pero cuando miré por la ventana, vi a una mujer joven que no reconocí. Era delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo, y llevaba un ramo pequeño de flores amarillas. Algo en su postura me resultaba familiar, pero no podía identificar qué era. Me acerqué a la puerta sin abrir. ¿En qué puedo ayudarla? Señora Graciela, preguntó con voz tímida. Soy Verónica, la hija de Miguel y Mariana. Mi corazón se detuvo. Verónica tenía 16 años ahora, y no la había visto desde antes de todo el conflicto. En mi dolor y mi necesidad de protegerme, no había pensado en ella. Verónica, susurré, sintiendo como las emociones me embargaban. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Por favor. Abrí la puerta lentamente. Ahí estaba mi nieta, ya no la niña que recordaba, sino una joven que se parecía tanto a mí a su edad que me quedé sin aliento. Entra, mi amor, le dije, y cuando la abracé sentí como si una parte de mi corazón que había estado congelada volviera a latir. Nos sentamos en la sala, ella en el sofá donde tantas veces había jugado cuando era pequeña, yo en mi sillón favorito. Las flores amarillas descansaban sobre la mesa entre nosotras. Abuela, comenzó con voz quebrada, quiero que sepas que yo no sabía nada de lo que mis papás estaban planeando. Me enteré de todo después, cuando empezaron a pelear y a culparse mutuamente por haber perdido la casa y el dinero. ¿Cómo te enteraste exactamente? Escuché a mi mamá hablando por teléfono con una amiga, contándole que habían sido muy estúpidos, que subestimaron tu inteligencia. Dijo que habían perdido una casa y $50,000 por bocones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, cuando entendí lo que habían intentado hacerte, me dio tanta vergüenza que no sabía cómo verte a la cara. Verónica, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. Pero debí haberme dado cuenta de algo. Debí haber notado cuando hablaban de mudarse contigo, cuando mi mamá se quejaba todo el tiempo. Mi amor, la interrumpí suavemente. Tenías 15 años. No era tu responsabilidad cuidarme de tus propios padres. Verónica se secó las lágrimas con el dorso de la mano, exactamente como solía hacer cuando era pequeña. Abuela, quiero que sepas que desde que cumplí 16, trabajo los fines de semana en una cafetería. Estoy ahorrando dinero para poder mudarme cuando cumpla 18. No quiero seguir viviendo con personas que son capaces de lastimar a su propia familia. Sus palabras me partieron el corazón, pero también me llenaron de orgullo. A pesar de todo lo que había presenciado en su casa, Verónica había mantenido su brújula moral intacta. Ellos saben que estás aquí. No. Les dije que iba a trabajar, pero cambié mi turno. Abuela, necesitaba verte. Necesitaba pedirte perdón por lo que te hicieron, aunque yo no haya participado. Verónica, escúchame bien, le dije, tomando sus manos entre las mías. Tú nunca tienes que pedirme perdón por las acciones de otros. Lo que hicieron tus padres me lastimó profundamente, pero no cambió el amor que siento por ti. ¿De verdad?, preguntó, y en sus ojos vi a la niña pequeña que solía preguntarme si la quería después de romper algo sin querer. De verdad. Eres mi nieta, eres sangre de mi sangre, y eres la única persona en esta familia que demostró tener honor y dignidad. Pasamos la tarde hablando. Me contó sobre la escuela, sobre sus planes de estudiar enfermería, sobre cómo había cambiado el ambiente en su casa después de que sus planes fallaron. Miguel había perdido otro trabajo por ausentarse tanto para intentar sus esquemas contra mí. Mariana culpaba a todo el mundo excepto a sí misma por lo que había pasado. Y Verónica había crecido rápidamente, madurando más de lo que debería a su edad. Abuela, me dijo cuando ya se estaba haciendo tarde, ¿puedo venir a visitarte otra vez? Aunque mis papás no sepan. Por supuesto que puedes. Pero Verónica, quiero que entiendas algo importante. Cuando cumplas 18, si decides que quieres distanciarte de tus padres por completo, vas a tener mi apoyo. Y si necesitas ayuda para la universidad, para un lugar donde vivir, para lo que sea, siempre vas a tener un lugar en mi vida.
Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Eso significa que no estoy sola. Nunca vas a estar sola mientras yo esté viva. Cuando Verónica se fue esa tarde, prometiendo volver la siguiente semana, me quedé sentada en el jardín viendo cómo el sol se ponía detrás de las bugambilias. Por primera vez en meses, me sentí completamente completa. Había perdido a un hijo, pero había recuperado a una nieta. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una relación auténtica. Y más importante que todo eso, había recuperado mi dignidad y mi poder. Esa noche, antes de dormir, saqué el testamento que Francisco había redactado meses atrás. En la sección de beneficiarios, donde antes decía Miguel Morales, hijo, ahora aparecía claramente, Verónica Morales, nieta. También había agregado una cláusula especial, una cuenta de fideicomiso que garantizaría sus estudios universitarios, sin importar lo que pasara. Al día siguiente llamé a Francisco para hacer una adición final al documento. Quiero establecer una beca anual en la universidad local, le dije, para estudiantes de enfermería que vengan de familias disfuncionales y necesiten apoyo para independizarse. ¿En honor a quién quieres que se establezca? En honor a Antonio Morales, mi esposo, y en honor a todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas por su propia familia. 6 meses más tarde, cuando Verónica cumplió 17 años, organicé una pequeña celebración en el jardín. Solo estábamos ella y yo, pero se sentía más llena de amor que cualquier reunión familiar que hubiera tenido en años. Abuela, me dijo mientras comíamos el pastel que había horneado especialmente para ella, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿Te refieres a defender mi dignidad y proteger mi patrimonio de personas que querían abusar de mí? Sí. Jamás, le respondí sin dudar. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en hacerlo. Verónica sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro, una joven fuerte, independiente, que había aprendido desde temprano que el amor verdadero no requiere sacrificar la dignidad propia. Esa noche, mientras regaba las plantas que Antonio había sembrado años atrás, pensé en todo lo que había pasado. Había comenzado como una mujer que se creía obligada a soportar cualquier abuso con tal de mantener la paz familiar. Pero había terminado siendo una mujer que entendía que la paz verdadera solo existe cuando se construye sobre bases de respeto mutuo y dignidad. Las bugambilias seguían trepando por la cerca como una cascada violeta, los rosales estaban más hermosos que nunca, y el limonero daba frutos dulces que Verónica y yo usábamos para hacer limonada los sábados por la tarde. Mi casa seguía siendo mi casa. Mis ahorros seguían siendo míos. Y mi vida, por primera vez en décadas, era completamente mía también. Miguel y Mariana nunca volvieron. Ocasionalmente escuchaba noticias de ellos a través de Verónica. Se habían mudado a una ciudad lejana, seguían culpando a todo el mundo por sus problemas, y aparentemente habían intentado el mismo esquema con los padres de Mariana, sin éxito. Pero yo ya no pensaba en ellos. Había aprendido que algunas personas entran a tu vida para enseñarte lecciones valiosas, incluso cuando esas lecciones duelen. Miguel me había enseñado que el amor incondicional hacia la familia tiene que tener límites cuando se convierte en un permiso para el abuso. Y Verónica me había enseñado que siempre hay esperanza, que siempre hay alguien en quien vale la pena invertir amor y cuidado. Cuando la noche cubrió completamente el jardín, entré a mi casa y cerré la puerta con llave. Mis llaves. Mi casa. Mi vida. Mi paz. Y por primera vez en años, esa paz no era resignación. Era victoria. Hoy es uno de esos días perfectos que no necesitan una razón especial para ser celebrados. Me desperté cuando mi cuerpo me lo pidió, no porque alguien necesitara algo de mí. Preparé mi desayuno favorito, huevos revueltos con hierbas del jardín que planté el año pasado, café en mi taza de porcelana preferida, y pan tostado con la mermelada de fresas que Verónica y yo hicimos el verano pasado. Mientras desayunaba en la terraza, observando cómo la luz matutina se filtraba entre las hojas del limonero, pensé en todo lo que había aprendido sobre el valor de una mujer que durante tantos años se había visto a sí misma solo a través de los ojos de otros. Durante décadas, mi huerta había estado determinado por qué tan útil era para mi familia, qué tanto podía sacrificar por ellos, cuántos de mis propios sueños podía renunciar para hacer realidad los suyos. Ahora entiendo que esa forma de vivir no era generosidad, era una traición hacia mí misma. Cada vez que aceptaba ser tratada como menos de lo que merecía, estaba enseñando a otros que mi dignidad era negociable.
Cada vez que permitía que alguien minimizara mis sentimientos para preservar la armonía familiar, estaba colaborando con mi propia invisibilidad. La mujer que soy hoy aprendió que decir no no es egoísmo, es autorrespeto. Aprendió que establecer límites no es crueldad, es supervivencia emocional. Aprendió que proteger mis recursos no es avaricia, es responsabilidad hacia mi futuro y hacia las personas que genuinamente merecen mi apoyo. Francisco me dice que muchas mujeres de mi edad nunca logran hacer la transición que yo hice. Que la mayoría acepta el papel de víctima porque es más familiar que el papel de protagonista de su propia vida. Pero yo descubrí algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para decidir que tu historia va a cambiar de rumbo. Verónica viene a visitarme todos los sábados ahora. Trabajamos juntas en el jardín, cocinamos recetas que invento sobre la marcha y hablamos de sus planes para el futuro. Ella me cuenta sobre sus clases, sobre los chicos que le gustan, sobre sus sueños de convertirse en enfermera especializada en cuidados paliativos. Pero lo más importante es que también hablamos sobre autoestima, sobre reconocer cuando alguien no te trata bien, sobre la diferencia entre amar a alguien y permitir que alguien abuse de tu amor. Le enseño lo que nadie me enseñó a su edad, que su valor no depende de qué tanto pueda hacer por otros, sino de quién es ella como persona. Que su felicidad no es un lujo que debe posponer hasta que todos los demás estén contentos. Que tiene derecho a ocupar espacio en el mundo, a tener opiniones, a cambiar de idea, a cometer errores, y a corregir esos errores sin pedirle permiso a nadie. Mis $50,000 siguen creciendo en una cuenta de inversión que Francisco administra. Cada mes, los intereses generan suficiente dinero para mis gastos básicos, y el capital principal sigue aumentando. Es extraño darse cuenta de que toda la vida había pensado en ese dinero como algo que debía guardar para emergencias o para dejarla a la familia, cuando en realidad era mi boleto hacia la libertad de tomar decisiones sin depender de nadie. Ahora uso parte de esos intereses para cosas que antes consideraba frivolidades. Libros nuevos, plantas exóticas para el jardín, una suscripción a un servicio de streaming donde puedo ver documentales sobre lugares que siempre quise conocer. También he comenzado a planear un viaje a Europa que Antonio y yo soñamos hacer, pero que siempre postergamos porque había gastos más importantes. La casa se siente completamente diferente ahora. No es solo que sea más silenciosa sin la tensión constante de estar esperando la próxima manipulación o el próximo intento de invasión. Es que cada rincón refleja ahora mis gustos reales, no lo que creía que otros esperaban de mí. Cambié las cortinas del comedor por unas de lino color crema que dejan entrar más luz. Regalé la mayoría de los adornos recargados que había acumulado durante años y que realmente nunca me gustaron. Convertí el cuarto que había preparado para Miguel y Mariana en un estudio donde puedo leer, coser y trabajar en el álbum de fotografías familiares que estoy creando para Verónica. Pero el cambio más significativo no está en la decoración, sino en la energía. Antes, esta casa se sentía como un museo donde yo era la guardiana de los recuerdos de otros. Ahora se siente como el hogar de una mujer que está creando nuevos recuerdos para sí misma. He comenzado a tomar clases de pintura en acuarela en el centro comunitario. Tengo 76 años y nunca había tocado un pincel, pero descubrí que tengo un talento natural para capturar la luz. Mi primera obra terminada fue un retrato del jardín de Antonio, pero pintado desde mi perspectiva actual, más colorido, más vibrante, más vivo de lo que era cuando lo plantó. La instructora, una mujer de 40 años llamada Carmen, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Graciela, pintas como alguien que acaba de descubrir que tiene ojos. Y tenía razón. Durante décadas había estado mirando el mundo a través de los lentes de las expectativas de otros. Ahora estoy aprendiendo a ver con mis propios ojos, a crear con mis propias manos, a decidir con mi propia mente. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Somos 8 mujeres de diferentes edades que nos reunimos cada viernes para discutir libros que elegimos democráticamente. La primera vez que expresé una opinión contraria a la mayoría del grupo, me sorprendí a mí misma. Antes, habría permanecido callada para no crear conflicto. Pero ahora entiendo que la diversidad de perspectivas enriquece las conversaciones, no las arruina. Mis relaciones con los vecinos también han cambiado. Antes era la señora que siempre decía que sí a todo, cuidar mascotas, recibir paquetes, prestar herramientas, escuchar problemas. Ahora soy selectiva sobre cuándo y cómo ayudo. Sigo siendo una buena vecina, pero ya no soy la vecina que se sacrifica automáticamente por la comodidad de otros. Don Jorge, que vive en la casa de al lado, me comentó hace unas semanas: Señora Graciela,
Usted se ve diferente últimamente. Más, ¿cómo decirlo? Más presente. Y creo que esa es exactamente la palabra correcta. Estoy presente en mi propia vida de una manera que no había estado en décadas. El proceso de cortar vínculos con Miguel y Mariana no fue solo doloroso, fue liberador de maneras que no esperaba. Durante años había estado cargando el peso emocional de sus problemas, sus deudas, sus decisiones irresponsables. Constantemente me preocupaba por su futuro, trataba de anticipar sus necesidades, me culpaba por sus fracasos. Ahora ese espacio mental está disponible para mis propios pensamientos, mis propios planes, mis propias preocupaciones. Y descubrí algo sorprendente. Cuando dejé de preocuparme obsesivamente por resolver los problemas de otros, comencé a tener energía para crear soluciones reales para mi propia vida. Energía que había estado gastando en ansiedad improductiva, ahora la invierto en actividades que me nutren y me hacen crecer. Verónica me preguntó el otro día si alguna vez me siento sola. La respuesta es compleja. Sí, a veces siento la ausencia de una familia numerosa alrededor de la mesa del comedor. Pero he aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estar sola significa tener tiempo y espacio para conocerte a ti misma. Sentirse sola significa estar rodeada de personas que no te ven realmente. Durante todos esos años en que estaba acompañada por Miguel y Mariana, me sentía profundamente sola porque tenía que esconder partes de mí misma para mantener la paz. Tenía que fingir que sus comentarios hirientes no me afectaban, que sus demandas constantes no me agotaban, que sus mentiras no erosionaban mi confianza en mi propia percepción de la realidad. Ahora, cuando estoy físicamente sola en esta casa, me siento completamente acompañada por mi propia presencia. He recuperado la capacidad de disfrutar mi propia compañía, algo que había perdido sin darme cuenta. Puedo pasar horas leyendo sin sentir que debería estar haciendo algo más productivo para otros. Puedo cocinar exactamente lo que se me antoja sin considerar los gustos de nadie más. Puedo elegir mi música, mi ritmo, mis prioridades. Francisco me ha ayudado a entender los aspectos legales de lo que viví, pero también me ha ayudado a procesarlo emocionalmente. Me explicó que lo que Miguel y Mariana intentaron hacer conmigo tiene un nombre técnico: abuso financiero de personas mayores. Y que mi respuesta no fue una reacción exagerada, sino una defensa apropiada y necesaria. Graciela, me dijo durante una de nuestras consultas, muchas víctimas de abuso financiero nunca se recuperan porque sienten vergüenza de haber sido engañadas. Pero tú entendiste algo crucial: el problema no era tu ingenuidad, era la crueldad de ellos. Y la solución no era volverte más cínica, sino volverte más selectiva sobre a quién le das tu confianza. Esas palabras me liberaron de una culpa que no sabía que estaba cargando. Durante meses después del confrontamiento, una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, si debería haber dado una segunda oportunidad, si había malinterpretado sus intenciones. Pero Francisco tenía razón. Cuando alguien planifica hacerte daño de manera deliberada y calculada, la responsabilidad de reparar esa relación no es tuya. He establecido nuevas tradiciones para mí misma que reemplazan las viejas tradiciones familiares que se habían vuelto tóxicas. En lugar de las cenas dominicales forzadas donde tenía que fingir que todo estaba bien, ahora tengo domingos de autocuidado donde hago solo actividades que me nutren: largo baño con sales aromáticas, lecturas sin interrupciones, experimentos culinarios que son solo para mí. En lugar de los cumpleaños donde gastaba dinero que no tenía en regalos para personas que no los apreciaban, ahora celebro ocasiones significativas para mí: el aniversario de la primera vez que defendí mis límites, el día que firmé mi Nuevo Testamento, la fecha en que Verónica me visitó por primera vez después de todo el conflicto. También he comenzado a documentar mi historia, no solo los eventos recientes sino toda mi vida, desde una perspectiva nueva. Estoy escribiendo cartas a mi yo más joven, explicándole cosas que me habría gustado saber a los 20, a los 30, a los 40 años. Le hablo sobre la importancia de desarrollar independencia financiera, sobre reconocer las señales de manipulación emocional, sobre la diferencia entre ser amable y ser complaciente. Estas cartas las guardo en una caja especial que Verónica heredará algún día. Quiero que tenga acceso a la sabiduría que yo tuve que aprender de la manera más difícil. Quiero que sepa que puede ser generosa sin ser sumisa, que puede amar profundamente sin perderse a sí misma, que puede ser leal a la familia sin traicionarse a sí misma. La versión de mí misma que existía hace 2 años se habría horrorizado de la mujer que soy hoy. Esa mujer creía que su valor estaba en que tanto podía sacrificarse por otros. Creía que establecer límites era egoísmo.
Creía que pedir respeto era vanidad. Creía que proteger sus recursos era mezquindad. Pero esa mujer vivía en una jaula construida de deberías impuestos por otros y nunca cuestionados por ella misma. La mujer que soy hoy construyó su propia casa, estableció sus propias reglas, y decidió que su felicidad y bienestar son tan importantes como los de cualquier otra persona en su vida. No soy perfecta. Todavía hay días en que mi primera reacción es decir que sí a cosas que no quiero hacer. Todavía hay momentos en que siento culpa por gastar dinero en mí misma. Todavía hay noches en que me pregunto si Miguel alguna vez se dará cuenta del daño que causó y buscará una reconciliación genuina. Pero la diferencia es que ahora reconozco esos pensamientos como ecos del pasado, no como verdades del presente. He aprendido a observar mis impulsos de complacencia sin actuar automáticamente sobre ellos. He desarrollado la habilidad de pausar, reflexionar y elegir conscientemente cómo responder a cada situación. El jardín que Antonio plantó sigue floreciendo, pero ahora hay nuevas adiciones que son completamente mías. Planté un rosal blanco el día que firmé mi Nuevo Testamento. Sembré lavanda el día que Verónica vino a visitarme por primera vez. Agregué hierbas aromáticas que uso para cocinar platos que solo a mí me gustan. Cada planta nueva es una declaración de fe en mi propio futuro, una inversión en la mujer que sigo convirtiéndome. Y cuando las riego cada mañana, no estoy manteniendo solo un jardín, estoy nutriendo la nueva